Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos escuchan por la radio FM 105.7, la radio de la fe. En esta noche vamos a estar compartiendo el tema que nos hemos propuesto, una buena actitud. Les voy a pedir que tengan la Biblia abierta en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche para entender lo que es una buena actitud a la luz de la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo todos juntos, vamos a memorizar este texto de la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Salió un poco débil, vamos a ver un poco con más de convicción. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice aquí, haya este sentir, la palabra sentir se puede traducir por actitud. De hecho, hay traducciones al castellano que lo traducen de esta manera: haya en ustedes esta actitud o esta buena actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que el tema de esta noche se basa en esta expresión. El apóstol Pablo está pidiendo que en cada uno de nosotros haya una buena actitud. Pero no es lo que dice el mundo con respecto a una buena actitud. El mundo tiene su manera de pensar, pero el creyente tiene la mente de Cristo. Esta carta está escrita, como ustedes ven en capítulo 1, versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús. Lo que vamos a decir en esta noche puede chocar contra el concepto cultural de lo que es una buena actitud. Cuando uno ve en los libros de autoayuda, la actitud mental positiva está basada en el empoderamiento de nuestra personalidad y lo que nosotros podemos hacer con toda arrogancia para ir adelante y abrirnos camino en la vida. Pero el concepto bíblico de lo que es una buena actitud de aquel que tiene la mente de Cristo es una buena actitud, es humildad. La buena actitud que está remarcando el apóstol Pablo aquí es la actitud de la humildad. Capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, aquí hay un concepto básico para que podamos comprender a la luz de la palabra de Dios esta manera de pensar de Cristo. Tenemos que revestirnos de humildad. Ahora es importante que entendamos cuál es el concepto de humildad en la palabra de Dios. La persona humilde no es la que piensa que no vale nada. Hay personas que tienen una falsa humildad. Es un orgullo revestido de falsa humildad, el pensar: yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. Esa no es la humildad de la que habla la Biblia. El concepto bíblico de humildad es el de la persona que en verdad se conoce a sí misma y se acepta a sí misma. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y mire, este es un concepto importante porque en nuestros días se habla mucho de la autoestima y se habla de aquellos que tienen una baja autoestima y aquellos que tienen una alta autoestima. Y esta palabra autoestima se ha popularizado en el lenguaje
popular. Pero el creyente tiene otra palabra. Si bien autoestima es un neologismo, podríamos crear otro neologismo para la mente cristiana, que es la cristoestima. Es decir, una persona tiene el valor que Cristo le da. Nosotros en nosotros mismos no valemos nada. Nosotros, separados de Cristo, no podemos hacer nada. Una persona humilde es la que reconoce que sin Cristo no somos nada, no valemos nada, no podemos hacer nada, sino que nuestra estima personal es el valor que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cuál es ese valor? Dios pagó al precio de la sangre de su propio Hijo el rescate que nosotros no podíamos pagar. Un creyente es importante no por lo que es en sí mismo, sino por el precio que Dios pagó por él. El precio que Dios ha pagado por nosotros es infinito y somos preciosos a los ojos de Dios. Pero tenemos que entender que nuestra valía personal, nuestra estima personal depende de nuestra identidad en Cristo, de lo que soy en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Qué importante que es entender entonces que una persona humilde es aquella que se rinde a Cristo para ser su servidor, con todo lo que es, con todo lo que tiene, no para vanidad personal, para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Este es el concepto de humildad en el contexto bíblico. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Filipos? Había falta de humildad, había problemas personales allí. Epafrodito viene con una ofrenda para el apóstol Pablo que le mandaban los hermanos de la iglesia de Filipos, pero le cuenta algo que lo deja entristecido y preocupado. Le cuenta que allí había divisiones, que allí había problemas personales entre los miembros de la iglesia. Es más, había dos mujeres que habían colaborado con la obra misionera de Pablo, Evodia y Síntique, que ahora estaban confrontadas porque cada una tenía sus propios intereses personales, si bien intereses en la obra de Dios. No dice la Biblia cuál era el problema. Tal vez las dos querían ser directoras de coro, o las dos querían ser la presidenta de la sociedad femenina, o vaya a saber cuál era el conflicto que tenía entre ellas. Pero el apóstol Pablo les dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir, es decir, que tengan una buena actitud de humildad. En el informe que le llevan a Pablo, le dicen que allí había algunos creyentes que estaban predicando por contienda o por vanagloria, es decir, había algunos que se querían promocionar personalmente, promoción personal, es decir, eran tan vanidosos que lo que hacían en la obra de Dios, lo que predicaban, como les dice en el capítulo 1, predican por envidia o por contienda, lo hacían para vanagloria personal. Y esto estaba causando que los personalismos dentro de la iglesia metieran una cuña y estuvieran en peligro de dividir aquella comunidad preciosa donde el apóstol Pablo había predicado por primera vez cuando pisa el continente europeo. Había allí algunos creyentes que no tenían una buena actitud, sino que querían prestigio personal, porque dice: antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo. Este llamado a la humildad estaba marcando que algunos allí eran muy orgullosos. Y eran como esos que siempre querían estar en la vidriera, siempre querían ser reconocidos, siempre querían que su nombre figurara en todos lados, siempre querían ser los hombres de consulta, y cuando hacían algo sin consultarle a ellos se ofendían. Eran aquel tipo de personalidad donde si no había un reconocimiento a su capacidad y a su laboriosidad dentro de la obra, entonces ponían objeciones, y al querer ocupar los primeros lugares estaban causando división dentro de la iglesia. Y luego estaban aquellos que tenían prioridades personales, porque les dice el apóstol Pablo, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Es decir, ellos se creían que eran los primeros en la lista. Eran personalidades ególatras, donde para ellos cada uno era su propio Dios, cada uno tenía sus propios intereses, cada uno se servía de la comunidad para satisfacer sus propias necesidades. Había muchos, y los hay todavía, que van a la iglesia para ver qué pueden sacar de la iglesia para sí mismos. El apóstol Pablo les dice, miren, la verdadera humildad, una buena actitud, implica que cada uno debe considerar a los demás como superiores a sí mismo y entonces ponerse en servicio a favor del otro. Una buena actitud es la de aquella persona que entiende que es un siervo de Cristo y que pone a disposición de Cristo todo lo que es y todo lo que tiene para la gloria de Dios y para el avance de la obra de Dios. Ahora, entramos a lo que es entonces el ejemplo que pone el apóstol Pablo acerca de lo que es una buena actitud. Y aquí lo va a poner a Cristo como el ejemplo supremo de lo que es una buena actitud de humildad. Y va a ir desarrollando lo que es una actitud sumisa, una actitud servicial, una actitud sacrificial y finalmente una actitud soberana. Fíjate lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué interesante que es este pasaje de una profundidad teológica que es prácticamente insondable. Uno de los pasajes más exquisitos que describen lo que es la persona del Señor Jesucristo, lo que es la unión en la persona de Cristo de una humanidad perfecta y de una verdadera divinidad. Esta descripción sublime que hace el apóstol Pablo aquí hace que muchas veces nos perdamos en el análisis teológico del texto y no entendamos que esto, que es un pasaje profundamente teológico, es también profundamente práctico. Es decir, el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de la humildad, o más bien de la humillación de Cristo, para enseñarnos a nosotros lo que es una buena actitud de humildad. De tal manera que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, ustedes tienen que pensar, tienen que sentir como Jesucristo. Si ustedes realmente han entregado su vida a Cristo, ustedes entonces tienen la mente de Cristo y tienen que pensar como Cristo piensa y tienen que sentir como Cristo siente. Esto es inteligencia emocional, esto es una actitud bíblica acerca de lo que es la humildad. El apóstol Pablo le dice, miren,
Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, esta palabra forma significa la expresión externa de lo que algo es en su esencia verdadera. Es decir, Cristo en su esencia es el Dios eterno. Cristo, como Hijo de Dios, compartió desde la eternidad la gloria de Dios. Pero no solamente que compartió la gloria, Él mismo es Dios. Pero Él, siendo en forma de Dios, viendo la necesidad de la humanidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la manifestación de su gloria. Esto es humildad. Cristo sabía lo que era su gloria, sabía lo que era su dignidad, sabía lo que era su grandeza, disfrutaba de las glorias eternas. Y Él deja el cielo para venir a esta tierra. En la palabra del apóstol Pablo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Esta es la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, una actitud sumisa dice: no puedo tener mis privilegios para mí mismo, los debo usar para el bien de otro, y con el fin de hacerlo, gozosamente los haré a un lado y pagaré cualquier precio que sea necesario. Mire, había un periodista que fue a entrevistar a un manpower, como se llama, estas personas que hacen entrevistas laborales para distintos cargos en las empresas. Y era una persona muy destacada en Estados Unidos por su éxito en colocar personal jerárquico en altas esferas de grandes empresas. Entonces el periodista fue y le preguntó cuál es el secreto para descubrir que una persona puede ser un gerente de una gran empresa. Y este hombre le dijo: mire, el secreto es darle privilegios a la persona y observar cómo utiliza sus privilegios. Si una persona recibe privilegios personales y los utiliza para sí mismo, no sirve para cargos de jerarquía. Pero si esa persona utiliza sus privilegios para el bien de los empleados y para el crecimiento de la organización, es una persona que se puede poner en cargos de alta jerarquía. Y qué importante que es entender esto. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él tenía privilegios divinos. Él podría haberse quedado disfrutando de la gloria y que nosotros nos perdiéramos por toda la eternidad. Pero Él utilizó sus privilegios, sus prerrogativas divinas para venir a este mundo y hacer la obra más grande, la obra de la salvación. Esto es una buena actitud. La actitud de sumisión. Una palabra que muchas veces no nos gusta, una palabra que muchas veces no entendemos, una palabra que nos parece menospreciable en el día de hoy. Pero Jesús dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es sumisión. Ahora, también vemos en Cristo una actitud servicial. Dice el versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mire, la actitud servicial es la actitud sumisa puesta en acción.
Es decir, esto de decir una actitud sumisa es un concepto un poco abstracto. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo concretizamos? Bueno, póngalo al servicio de los demás. Uno puede decir, sí, yo soy una persona sumisa. Yo he renunciado a mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Demuéstrelo. ¿Y cómo lo demuestro? Póngalo en acción. Sea una persona que sirve a los demás. Había un filósofo que dijo: yo amo la humanidad, pero no soporto las personas. Claro, la humanidad es un concepto abstracto. Qué fácil que es amar a toda la humanidad. Pero demuéstrelo. Ame a la persona concreta. Había un psicopedagogo que escribió una obra voluminosa acerca de lo que debe ser la educación y lo que es una buena educación y la formación de alumnos, y era algo extraordinario. Recibió premios, pero sus hijos eran un desastre. Mal educados. ¿De qué sirve todo lo abstracto y todo lo que podemos recitar si en la práctica concreta de nuestras acciones cotidianas no lo ponemos en práctica? Pablo traza los pasos de la humillación de Cristo. Dice: primero se despojó a sí mismo, poniendo a un lado el uso independiente de sus atributos como Dios. Segundo, se hizo hombre para siempre en un cuerpo físico sin pecado. Tercero, usó ese cuerpo para ser un siervo. Cuarto, llevó ese cuerpo a la cruz y voluntariamente murió. Miren cuán maravillosa es la gracia del Señor Jesucristo. Siendo un soberano, se hizo un siervo. Siendo rico, se hizo pobre. Y esto por amor a nosotros. Dice aquí el versículo 7 otra vez la palabra forma. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Esto no fue una apariencia de siervo. Cristo no estaba actuando como siervo. Él realmente vino como un siervo de Dios para servir a los hombres. Esto es una buena actitud. Y qué interesante que es cuando uno mira el Antiguo Testamento, ve teofanías, apariciones temporarias de Jesucristo en el Antiguo Testamento para traer un mensaje, una revelación, un servicio. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento ya no hay apariciones momentáneas, sino que está la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él, siendo verdaderamente Dios, se hizo perfectamente hombre, sin pecado, pero no en manera temporaria, sino para siempre. De tal manera que el Señor Jesucristo eternamente permanece como Dios y hombre. Y es en esta condición que Él se hace un siervo humilde. Mateo 20, 28, Marcos 10, 45 registran las palabras del Señor Jesucristo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en precio de rescate por muchos. Y esto me lleva a la tercera actitud de Cristo: poner mi vida como siervo en precio de rescate por muchos. Una actitud sacrificial. Dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Qué importante que es esto. Fíjese cómo va el apóstol Pablo llevándonos a entender lo que es la mente de Cristo, lo que es el sentir de Cristo, lo que es una buena actitud. Cristo tuvo una actitud sumisa, y esa actitud sumisa la manifestó, la concretó siendo un siervo humilde. Pero ¿cómo llevó a cabo su servicio? Dio su vida en precio de rescate por todos nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mucha gente está dispuesta a servir a otros si no le cuesta nada. Pero cuando el servicio tiene cierto costo, entonces lo abandonan todo. Eso no es una buena actitud. Había un misionero que estaba recorriendo los stands en un festival cristiano y llega a un stand donde decía cruces baratas. Y el misionero dice, esto es la actitud de muchos cristianos en la actualidad. Quieren una cruz que le cueste poco. No están dispuestos al sacrificio. Un gran predicador dijo, el ministerio que no cuesta nada, no logra nada. Es que en la Biblia, en la palabra de Dios, una buena actitud nunca separa el servicio del sacrificio. Van íntimamente relacionadas, van íntimamente unidas. Esto es lo que nos enseña la actitud que tuvo Cristo. Una de las paradojas de la vida cristiana es que cuanto más se sacrifica, más Dios nos bendice. Algo que nos cuesta entender, que nos cuesta aceptar. Queremos retener todo, queremos servicio sin cruz, queremos servicio sin sacrificio, queremos bendición sin servicio sacrificial. No estamos entendiendo lo que dice el apóstol Pablo de lo que es una buena actitud. Servicio y sacrificio siempre son dos caras de una misma moneda. Por supuesto, cuando el amor es el motivo, el sacrificio nunca es medido ni mencionado. La persona que constantemente habla acerca de sus sacrificios no tiene la mente sumisa de Cristo. Sería bueno reflexionar aquí y preguntarnos si nos está costando algo servir a Cristo. Ahora, termino con la actitud soberana. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es tremendo. El apóstol Pablo empieza describiendo la escalera descendente del Señor Jesucristo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la actitud que hubo en la mente de Cristo. Esta es la actitud que debe tener todo verdadero discípulo de Cristo. Humildad. Pero luego termina como corolario el apóstol Pablo algo tremendo. Por lo cual Dios
lo exaltó hasta lo sumo. Pero fíjate bien, Cristo no es el que se exaltó. ¿No tenía poder para hacerlo? Sí. ¿No tenía prerrogativas? Sí. ¿No tenía privilegios? Sí. ¿No se había ganado el derecho? Sí. Pero no fue él el que se exaltó a sí mismo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es muy importante para nosotros, porque dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado. Una buena actitud no se promociona a sí mismo, no hace uso egoísta de sus privilegios. Una buena actitud como la de Cristo depende totalmente de Dios, somete su voluntad a la voluntad de Dios, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y fíjate que bien, el nombre de Jesús es el nombre de su humillación. Pero en el nombre de Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla. De los que están en el cielo, el lugar de la gloria, el lugar donde ven a Cristo glorificado en su radiante hermosura, caen de rodillas a sus pies. Pero también en la tierra, el lugar donde hoy tenemos la oportunidad de que voluntariamente ante la cruz de Cristo podamos postrarnos de rodillas y decir: Señor, reconozco que no tengo tu mente. Señor, reconozco que he cometido errores en mi vida por no tener la actitud de Cristo. Mi orgullo es pecado. Mi vanidad es pecado. Mi envidia y mis celos son pecados. No tengo una mente sumisa. La mente de Jesús fue sumisa. Se puso bajo la tutela del Padre para hacer la obra de la salvación. Totalmente contrario a la mente del diablo. El diablo, siendo criatura, quiso hacerse ocupar el lugar del Creador. Y Dios lo humilló hasta lo sumo. Y este ser angelical rebelado contra Dios vino a la tierra y tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y les dijo: ustedes van a ser como dioses. Y el hombre y la mujer se creyeron esta mentira. Y hasta hoy creemos que podemos vivir independientemente de Dios, que no nos hace falta Dios, que podemos ignorar a Dios y que podemos ser autosuficientes. Y Pablo dice: tienes que tener la actitud de Cristo, una mente sumisa. Si no tienes una mente sumisa, estás en pecado. No has conocido a Cristo, no tienes la mente de Cristo. Tienes que arrepentirte, tienes que postrarte delante de esa cruz de Cristo, que es la demostración de lo que es verdadera humildad. Tienes que aceptar que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, y tienes que verte a ti como crucificado juntamente con Cristo en esa cruz, de tal manera que Cristo viva en ti. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, aún debajo de la tierra. Quiero decirte que Jesús es Señor aún del infierno.
Hay algunos que están muy equivocados y creen que el diablo es el dueño en el infierno. No. Cristo es Señor, aún de los que están en perdición. Y todos reconocerán que este Jesús que fue humillado, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, para gloria de Dios Padre. Qué importante que es esto. Hay algunos que creen que el propósito de la salvación es sacar pecadores de la perdición eterna y llevarlos al cielo. Eso es parte de la verdad. Pero el propósito principal de la salvación es la gloria de Dios. Cristo es alfa y omega, principio y fin, causa fuente y causa final. Todo es originado por Él y todo es para Él. Y nosotros tenemos que tener esta buena actitud. Dice el apóstol Pablo: si sufrimos aquí, reinaremos allí juntamente con Él. Hoy, en esta vida, es el tiempo de identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Llegará el día en que Dios también a todos los que tuvieron la actitud de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, también los exaltará para que sean gobernadores juntamente con Cristo por toda la eternidad. Pero no ponemos el carro delante del caballo. No es ahora el tiempo de nuestra exaltación, no es ahora el tiempo de nuestra gloria. Llegará ese tiempo en el futuro. Pero hoy tienes que tener esta actitud de Cristo, una actitud sumisa, una actitud servicial, una actitud sacrificial. Yo quisiera terminar en esta noche desafiándote a examinar tu propia vida y asegurarte de que realmente tienes la mente de Cristo. Asegurarte que realmente tienes a Cristo en tu corazón. Ha llegado el tiempo en tu vida en que has reconocido tus errores y le has entregado a Cristo tu vida para que sea tu Señor. Si no lo has hecho así, te invito a que puedas hacerlo en esta hora. Ahí en el lugar donde estás, te invito a inclinar tu cabeza. El apóstol Pablo dice que llega el tiempo en que todos van a reconocer que Jesucristo es Señor. Este es tu tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Algunos reconocerán que Cristo es Señor en el cielo, otros lo reconocerán en el infierno. Pero tu destino eterno depende de lo que hagas aquí, ahora, con Cristo. Te invito a orar, diciendo: Señor, reconozco que no tengo la mente de Cristo. Señor, te pido que entres en mi corazón. Pido que perdones mis pecados, mis errores, mis faltas. Te pido que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me limpie de todos mis pecados. Si lo haces así, el Espíritu de Cristo entra en tu vida y empieza a transformarte para que vos también aprendas a pensar y a sentir con esta actitud que tuvo Cristo. Te invito a hacerlo en esta hora, ahí en el lugar donde estás. Abrirle el corazón a Jesús, decirle: entra en mi corazón, te necesito como mi Salvador personal. Toma mi vida, te la entrego.
Si lo haces así, invito a que al terminar esta reunión te puedas quedar unos minutos para conversar. Queremos darte un consejo cristiano, queremos entregarte una Biblia para que te lleves a tu casa y puedas empezar a crecer y a entender el plan de Dios para tu vida. Seguramente nos quedamos con ganas de cantar esta canción, ¿ah? Jesús, Señor de la creación. Así que le voy a pedir a Yuri que pase y nos haga cantar de nuevo y luego terminamos con una palabra de oración. Voy a pedirle que se ponga de pie y realmente pensemos lo que estamos diciendo. Estamos exaltando y declarando a un Señor, como nos decía Carlitos, que ha venido y se ha despojado de sí mismo y se ha hecho semejante a nosotros. Y me gusta pensar que Él está sentado ahí en medio y nos está escuchando. Por lo tanto, si esto no es una realidad en tu vida todavía y quieres que lo sea, que podamos cantarlo como una oración. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Él está sentado hoy al lado tuyo y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad nuestros corazones toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Señor, Señor. Si puestos de pie, oh Dios, queremos despedirnos alabando tu nombre, exaltando tu persona y haciendo, oh Dios, una acción de gracias por toda la trayectoria que tuvo Jesucristo desde la gloria a la gloria, saliendo del cielo, dejando las huestes celestiales, las glorias magníficas. Descendió a una humilde aldea de Belén, naciendo en un humilde pesebre. Una actitud imitable, única, especial. Vivió por este mundo sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y fue elevado a la cruz del Calvario, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No tomó como atributos personales ni sacó chapa, sino que se humilló a sí mismo. Dios, qué actitud, oh Dios. ¿Cuántas actitudes así debemos tener en la vida, de humildad como la que tuvo Jesús? Y murió como un criminal más, pero sin pecado.
Y le colocaron una corona de espinas en sus sienes y murió en nuestro lugar, en el lugar de mi auditorio, en el lugar mío, en el lugar de todos. Pero gracias porque no quedó en la tumba vacía, oscura y fría, sino que al tercer día, consuelto los dolores de la muerte, salió con el perfil de un conquistador para reinar, para vivir, para bendecir. Oh Padre Dios, hoy estamos aquí. Y en nuestro auditorio tal vez hay personas con cargas en el alma, con angustias en su corazón. Que ellos puedan tomar una decisión con una buena actitud, humilde delante de la cruz, y que reciban a este Jesús en su corazón. Despídenos, oh Dios, con tu más exquisita, maravillosa y fantástica bendición. Acompáñanos a nuestros hogares y tráenos el próximo fin de semana a las 21 horas, el domingo que viene, para escuchar a este Señor que será mi pastor, si aún no lo tiene, que pueda cambiar su vida y confortar su alma y llenar su corazón. Que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros todos. Amén y amén. Que Dios se les bendiga a todos y hasta el próximo domingo a las 21 horas a todos los esperamos.